¿Comenzamos pues? Sí. Siéntate bien, por favor. Nos quedamos a los inicios de la Guerra Civil, ¿no? Sí, facilísimo. Hablamos de, en primer lugar, me saldrá, el reinado de Alfonso XII. Hablamos también de las crisis proletarias, ¿no? De las huelgas proletarias, de los proletarios, la huelga debido a la guerra de África. Hablamos de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Hablamos cómo se intentó imponer a Sanjurjo mediante un golpe de Estado, cuando Primo de Rivera decidió no seguir siendo dictador, impuesto por Alfonso XIII. Y Alfonso XIII habló con Sanjurjo para que fuera el dictador en lugar de Primo de Rivera, Jesús. Y Sanjurjo se levantó en las cabezas de San Juan, en Sevilla, lo cual se llamó la Sanjurjada, y como fue exiliado hasta Portugal. Bueno, primero tuvo un juicio y al final lo exiliaron en Lisboa sin cargos militares y sin posibilidad de poder volver a España. Se proclaman las repúblicas, pasó lo que pasó con la república, los cambios de gobierno, etc., el enfrentamiento entre los dos bloques, todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Vale. Bueno, pues en el 36 se produce un hecho que fue el detonante de la guerra civil, que también te lo conté, que fue el asesinato de Carlos Sotelo, el líder de la oposición de aquel momento. Eso fue lo que hizo que los militares decidieran levantarse e intentar dar un golpe de Estado. Estos generales fueron, el primer título, el que hemos hablado ya antes, Sanjurjo, ¿no? Desde Lisboa. Sanjurjo sigue con bajo acá, ¿no? Sí. Mola en comunicación con él. Y estos dos contactaron con el general que estaba controlando la situación en el norte de África, en Marruecos, tras la guerra de Marruecos, que era Franco. En principio les costó trabajo, pero consiguieron convencer a Franco de que se apuntara al golpe de Estado que iban a dar, ¿vale? Sanjurjo y Mola mueren en un accidente de aviación cada uno, curioso, y Franco se queda al frente del lanzamiento militar que hubo, ¿vale? Del golpe de Estado. ¿Qué ocurrió? Que el golpe de Estado no triunfó. Y si el golpe de Estado no triunfa, lo que se produce es una guerra civil, ¿no? Te voy a contar muy rápidamente cómo ocurrió la guerra civil, ¿vale? ¿Sabes qué dibujo mal, Tetuán es... Ah, no, creía que era África. Perdón. ¿Sabes qué dibujo mal? Así que no me lo tenga en cuenta, ¿eh? Bueno, esto es más o menos España, ¿vale? Y Gibraltar. Ahí está Tetuán. Ahí abajo. Porque es curioso cómo se fue desarrollando, ¿eh? Aquí teníamos dos bandos, ¿vale? Los nacionales y los republicanos. Los nacionales eran el bando de los militares sublevados. Estaba Franco ahí. Franco era el que guiaba ese mando en aquel momento ya, una vez que murieron Mola y Sanjurjo. Y los republicanos, que eran el gobierno legítimo en aquel momento. Para entender esto hay que entender cómo era la comunidad internacional de aquel entonces. En aquel entonces las ideologías políticas eran muy raras. Muy raras en el sentido de que lo que hoy entendemos por
o se ha calificado como derecha realmente a la izquierda. Voy a poner un ejemplo. Había dos bloques diferenciados, ¿vale? El bloque comunista, los bloques que abogaban por la libertad del pueblo, el proletariado, que el Estado tenía que proteger todos los recursos y distribuirlos entre la población, y el bloque de derecha, que era más partidario de la economía de libre mercado, con un cierto tipo de regulaciones. Pero bueno, el poder realmente en manos del empresario, de los políticos, de los nobles en el caso de países que tuvieran todavía monarquía y nobleza, porque había países que no tenían monarquía. Bueno. Entonces, en este bloque tenemos el gran bloque de izquierda, que es el bloque de la Rusia comunista, y en aquel entonces, una vez que cayeron los zares, conquistaron varias regiones aledañas a Rusia, como Ucrania, Kazajistán, y fundaron la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que va a suponer uno de los bloques de poder, ¿vale? Durante todo el siglo XX. Junto con esto se unió después China y Japón, pero bueno. Y el bloque más de derecha, por decirlo de alguna manera, formado principalmente por Estados Unidos, etc, etc, ¿vale? Lo que ocurre es que ahí se creó durante el primer tercio del siglo XX un bloque mixto, por decirlo de alguna manera, formado por lo que después se ha llamado las potencias fascistas, que están mal llamadas, porque el fascismo solo era en Italia. Fascismo. Italia, ¿vale? Con Mussolini. Mussolini. Que realmente era un gobierno de derechas, ¿vale? Alemania, con Hitler, que era un gobierno de izquierdas, aunque hay un error, nos han hecho creer, porque hemos identificado fascismo con derecha, y entonces nos han hecho creer y hemos identificado fascismo con todo lo que fuera dictadura, o fuera opresivo, pero bueno, es un error muy típico, es muy normal. Que era un partido de izquierdas, de hecho, el partido nazi, que es el de Hitler, significa Partido Nacional Socialista, ¿vale? Ok. Y estos dos gobiernos simpatizaban... ¿Y Mussolini también era de izquierda? No, derecha. Ah, entonces ¿cómo se simpatizaba? Estos dos gobiernos, porque tenían una idea... Digamos que yo no lo definiría como derecha o izquierda, lo definiría como potencias militaristas y potencias no militaristas, porque tanto Mussolini como Alemania como Hitler y después Franco se basaban en el ejército, ¿vale? Se basaban en el poder y el control del ejército. Y Franco, que simpatizaba con estos dos. ¿Por qué te lo explico? Porque el inicio de la guerra esto va a ser importante. Cuando se inicia la guerra, Franco tiene sus tropas aquí, ¿vale? Y aquí, bueno, en toda la parte de África. Tiene que llegar a la península de alguna forma. ¿Qué ocurre? Me abrí un poquito. Que pide ayuda a Mussolini y a Hitler para que les ayude con el transporte de tropas. Y gracias a ellos
consigue cruzar el estrecho de Gibraltar. Esto va a ser como el disco de... Te lo voy a poner en... Voy a utilizar los colores clásicos que siempre se han usado, ¿vale? Papá. Un momento, Álvaro. Azul para los nacionales y rojo para los republicanos, que es lo que siempre se ha usado. Y ese atrás no hay, está entrando agua. Sí, esto se va a convertir en la flauta mágica en ese disco. ¿Lo pillas? Porque había tormenta. Ay, calla. Bueno, obviamente el bloque nacional controla toda la parte de Madrid, ¿vale? El bloque republicano. Franco entra y toma prácticamente toda Andalucía muy rápido, ¿vale? A ver, sí. ¿Qué ocurrió? Entonces empezó a utilizarse un mecanismo para conseguir apoyo de las potencias exteriores, apoyo internacional, que se utilizó por primera vez en España y después se copió durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron los medios de comunicación. Aquí se empezaron a utilizar los medios de comunicación para vender lo que estaba pasando. El bando republicano vendió que el alzamiento militar era ilegítimo, que era cierto que era ilegítimo, y que estaban haciendo verdaderas barbaridades, y que eran muy buenos. Y el bando nacional, los militares, vendieron que era necesario tomar el control de España porque se estaba yendo a pique, que los republicanos eran unos sanguinarios, que estaban alineados con Rusia y que estaban matando prácticamente a todos los religiosos y a todos los que creyeran en Dios, bueno, que fueran cristianos, católicos. ¿Qué provocó esto? Provocó en primer lugar que al inicio de la guerra Franco tuviera apoyos internacionalmente, por lo menos de viva voz, de Estados Unidos. De hecho, el padre de John Fitzgerald Kennedy, que era congresista en aquel entonces, fue el que convenció al presidente en aquel entonces de los Estados Unidos para que prestara apoyo, aunque fuera de viva voz, al alzamiento militar. Pero bueno, esto es otra cuestión. Después fue perdiendo apoyo y toda la historia. ¿Cuáles fueron las siguientes fases? Las siguientes fases de la guerra civil fue ir tomando diferentes zonas. A ver si aquí te viene el mapa y te la pongo más concretamente, porque te lo voy a poner un poquito diferente, pero bueno. El bando nacional consiguió hacerse también con esta zona, ¿vale? Consiguió también la parte de Extremadura, mientras que el bando republicano controló prácticamente Cantabria también, ¿eh? toda esta zona, ¿vale? Y una parte de Cantabria. Sí, pero espérate, a ver cómo lo dibujo para que se vea bien. Sí, aquí más o menos, sí. Más o menos, ¿vale? Más o menos así se entiende. Esto estaba por aquí. Ellos tenían un poquito más por aquí también. Y esto era por aquí. ¿Cuál fue la estrategia que siguieron los nacionales? Prácticamente el territorio republicano estaba dividido en dos, ¿vale? En estas dos zonas, zona centro y la zona del Levante y Cataluña. Y la zona de arriba. ¿No? Sí, esta parte de aquí, bueno. No, pero no me refiero a esa, me refiero a la que está en el bando nacional, pues aquí había una parte que tenía los... Sí, pero vamos, estoy dibujándolo así para que lo veas más o menos bien, ¿vale? Por aquí. ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia fue
estas dos zonas estaban conectadas, la estrategia fue partir en dos. Es decir, intentar que las dos zonas, principalmente republicanas, se dividieran. Para ello, iniciaron una campaña en el río Ebro, que fue la batalla más sangrienta y con más muertos de la Guerra Civil Española, fue la batalla del Ebro, ¿vale? Con todo esto hay que decir que los dos bandos, el bando nacional era un bando organizado por militares que estaban acostumbrados a luchar, venían de las guerras de África, tenían una tradición militar, y el bando republicano estaba formado por guerrillas, gente del pueblo, sin disciplina, sin ningún tipo de formación militar, con lo cual estaban abocados al fracaso. ¿Qué ocurrió? Ganaron la batalla del Ebro y se hicieron con toda esta zona. ¿Vale? Con lo cual, el territorio nacional quedó dividido en dos. Lo siguiente fue la toma de esta zona. Y por último, en 1936 se tomó Madrid. Si no me equivoco, fue en julio. En julio, creo que fue. No sé qué viene. ¿Dónde te sabías el día Hay algunas cosas que me sigo acordando del día y la hora, pero bueno. Aquí te hablo de la Segunda República, el Distrito Alcalá Zamora, etc. Sí, y la reforma educativa, la reforma agraria y la reforma laboral. Eso estuvimos hablando en la clase anterior, si no me equivoco, ¿no? Bien. Vale. 1936, una republicana, El 1 de abril, perdón. El 1 de abril. El 1 de abril. Esperamos que esto es consecuencia de todo lo que hemos visto. Y esto lo puedes mirar perfectamente en el libro. A mí lo que me interesa es que entiendas de dónde viene y cuáles fueron las consecuencias. Bueno. He visto que va bastante Una vez concluida la guerra, ganaron los nacionales. Franco se autoproclama caudillo de España, jefe de Estado, y aquí vienen las consecuencias de la guerra, ¿vale? Hay consecuencias políticas, sociales y económicas, ¿vale? Las económicas son claras, ¿vale? Las consecuencias económicas de una guerra, y más una guerra civil que se produce en tu propio territorio, son bestiales. Se destruyó la industria, se destruyó todo el tejido económico, se destruyeron campos, murieron un montón de gente. Mataron a casi todos los republicanos. No mataron a casi todos los republicanos. Las consecuencias políticas, un cambio de régimen, y pasamos a una dictadura. ¿Qué es una dictadura? Aquí mando yo y no manda nadie más. Básicamente. Dictadura viene de... Ultra. También. La dictadura viene de el término romano dictator. Dictator era un cargo en la antigua República Española, en la antigua República Romana, que se le daba a un cónsul en tiempos de crisis, en el que se le daba plenos poderes para decidir si tenía que contar con el Senado. Y el cargo duraba 6 meses. En este caso, ya cuando ya empezamos a hablar de dictadura en tiempos modernos, es una persona que se hace con el poder y manda sobre el país hasta que cae el dictador, que ha ocurrido en muchas ocasiones, o que hasta que ese dictador muere. En nuestro caso fue el segundo caso. Y el dictador fue Franco, obviamente, ¿no? Francisco Franco. Sí, Francisco Franco. ¿Qué ocurrió? Venimos de una guerra civil, hay dos bandos, con posiciones muy encontradas, puntos de vista de cómo debe de ser la sociedad muy diferentes.
muy diferentes. Después de una guerra civil, lo normal, y más cuando el conflicto está muy enconado, es una represión. ¿Es una represión? Hay ciertas ideas que no permito, y al bando del perdedor lo machaco, lo encarcelo, incluso fusilo a mucha gente. Eso es lo que estaba diciendo yo, que te mataron carne. ¿Para qué? Para que no se me subleven. Porque si yo paso la mano y doy amnistía, estos que no están de acuerdo conmigo, lo que van a hacer es levantarse otra vez en armas. Esa es la causa de una represión tras una guerra civil. España quedó esto sola, ¿vale? Entonces vamos a dividir el gobierno de Franco en varias etapas, ¿vale? Más o menos simétricas, aunque no sean así, pero bueno. Desde el 39 hasta el 50, bueno, hasta el 45, una etapa en la que, digamos, de posguerra inicial, porque la posguerra la vamos a llevar hasta los 50, ¿vale? En la que Franco trata de reestructurar España y reorganizarla, ¿vale? Se crean diferentes delegaciones del movimiento franquista en diferentes zonas, en diferentes ciudades, con un secretario del movimiento para controlar las ideas políticas de los demás, prácticamente. Básicamente era eso, ¿vale? Tras la Segunda Guerra Mundial, se inicia en todo el mundo, sobre todo en Europa, un plan de recuperación que se llamó Plan Marshall, ¿no? Que estaba encaminado a dar ayuda económica a los países que habían sufrido por la guerra para la reconstrucción. Y se crean dos organizaciones internacionales, la ONU y la OTAN, la Organización de Naciones Unidas, para evitar que vuelva a haber una guerra mundial, y la Organización del Tratado Atlántico Norte. Franco, sabiendo que España en la guerra civil había sufrido mucho, habiendo perdido prestigio internacional porque apoyó a Hitler, de hecho fue el que mandó la División Azul después de lo de, eso te lo conté, ¿no? Sí. Lo del tema de Hendaya. Aún si se cuento lo de Hendaya, voy a contar lo de Hendaya, ¿vale? Es bastante interesante. Previo a esto, durante la Guerra Mundial, Hitler busca apoyo en Franco. Su idea era atravesar España para conquistar Portugal y poder controlar el Atlántico. Además quería poner bases en el norte de España y en el sur de España para controlar la entrada hacia Inglaterra y cortar la entrada del estrecho. Vale, hasta ahí bien. ¿Por qué lo hizo por las buenas? Pues lo hizo por las buenas porque en España no podía entrar. Porque el ancho del ferrocarril en España era diferente que en el resto de Europa. Entonces no podía meter tropas, o no era tan fácil que metiera tropas. Aparte quería entrar en España porque en España hay unas minas en León de un metal que solo se encuentra en España, que se llama wolframio. Y dicen los ingleses que lo han descubierto ellos. Bueno, da igual. El wolframio es un metal que se utiliza en aleaciones de acero para endurecer el acero, y Hitler lo utilizaba para endurecer el blindaje de los tanques. Se reúne con él en Hendaya, en País Vasco, en la frontera con Francia, en la estación de tren, para pedirle que le deje pasar. Franco le dice que él no puede participar en la guerra porque acaban de salir de una guerra civil, el país está desangrado y que supondría ya la ruina económica, pero que le va a ayudar con tropas. Entonces recluta a una serie de personas que se llama la División Azul y lo manda a luchar a Rusia. Esto lo hizo para cubrir el expediente con Hitler, que le había ayudado durante la guerra civil, pero le supuso desprestigio internacional porque había ayudado a los perdedores de la guerra, básicamente. ¿Qué ocurrió? Que cuando intentó meterse
en la OTAN, Echaron, ¿no? le dijeron que no podía entrar. A lo que él declaró que una organización de tratado de Atlántico Norte sin España era como una ensalada sin vinagre, lo que dijo, o algo así. Sí, algo así dijo. No, como una tortilla de patatas sin huevo. Ah, sí, eso sí. Intentó entrar en la ONU y la ONU le dijo que la naranja de la China. Finalmente, hizo ayuda económica para España con el Plan Marshall. Y Estados Unidos le dijo que lo sentía mucho, pero que ni un duro. Entonces, Este periodo es el periodo de aislamiento. En este periodo España quedó aislada de la comunidad internacional. pero Nadie la ayudaba, era un régimen que estaba mal visto por todos y España no recibía ayuda de la comunidad internacional. ¿Qué supuso eso? Más pobreza y más problemas. pero entonces significa que Esto pasó en el 45. se podría decir que Franco, España, ha pertenecido a la guerra mundial porque España nunca participó en la guerra mundial. pero es que pero no, No, prestó apoyo, era una potencia neutral, en teoría. Bueno, pero sí. vamos a ver, Álvaro. No nos decíamos, ¿vale? Que el tema es largo, quiero poder darlo. Del 39 al 50, haciendo este inciso en el 45, que fue el primer intento de recuperación económica, tenemos el periodo más duro de la posguerra. ¿Qué ocurrió en este periodo? Crisis económica, hambre, la gente comía mediante castillas de racionamiento. ¿Sabes lo que es una castilla de racionamiento? No, pero he visto en documentales que se reunían ahí un montón de personas que compraban como que No compraban. no realmente. compraban. Comprabas pero no comprabas. Es una cantidad de racionamiento. Es un papel en el que te dice los litros de leche, las piezas de pan, los kilos de arroz, los kilos de garbanzo que a ti te corresponden como ciudadano. Y tú vas con tu cartilla a comprar, te lo tachan, te dan esa comida y esa es la comida que puedes coger. No puedes comprar más. A ti es limitada. Es una cartilla de racionamiento. Y si eras una familia de 13 personas o 14... Álvaro, estaba en función de cada familia, pero se pasó mucha hambre. ¿Vale? Siguiente periodo, vamos a ponerlo de los 50 a los 60, ¿vale? Que es el periodo de recuperación económica. Durante este periodo, España intentó recuperarse económicamente, se creó el Ministerio de la Seguridad Social, se crearon las pagas extras, se creó el sistema de sanidad, de salud pública, de sanidad, y se crearon los sistemas de estudio para gente desfavorecida y pobre, que fueron las universidades laborales. Universidades laborales, bueno, un poquito antes de las universidades laborales, pero bueno, había escuelas para ricos y pobres, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Para entendernos. Aquí fue mejorando España más o menos su imagen frente a la comunidad internacional. Después tenemos el periodo aperturista, que es del año 60 al 70. En este periodo, España consiguió abrirse a la comunidad internacional. Consiguió una especie de plan Marshall por parte de Estados Unidos. Estados Unidos prestó ayuda económica a España a cambio de poder poner 3 bases militares. En España, que fueron Morón, Rota y Zaragoza. ¿Vale? ¿Y cuándo entra en la Unión Eléctrica Europea o la Unión Europea? Ahora eso es mucho más tarde, ¿vale? En la Unión Europea entramos en democracia, no entramos con Franco. Ah, vale. ¿Vale? Bueno, Desde que la Unión Europea íbamos a entrar nosotros con Franco. Bueno. es verdad. ¿Seguimos? Sí. Por favor. Aquí se producen varios fenómenos importantes, ¿vale? Primero, el desarrollo de la industria automovilística y la industria española, ¿vale? Con el desarrollo de la metalurgia, en el País Vasco,
el desarrollo de la industria química, sobre todo, en la zona de Cataluña, y el desarrollo de la industria automovilística con la creación de la SEAT, Sociedad Española de Automoción. ¿Vale? Esto supone una recuperación económica bastante grande. Además, España empieza a explotar lo que hasta ahora ha sido uno de los mayores motores económicos de España, que es el turismo. Obviamente, si tú explotas el turismo y te van a ver desde el exterior, van a ver lo que hay en el interior, tus políticas tienen que cambiar. Entonces, la dictadura franquista abre un poco la mano. Recupera ciertas libertades, ciertas estabilidades y se vuelve menos represiva. Esto hace que surjan partidos políticos. En la clandestinidad, ilegales, pero surgen partidos políticos. Vamos, en eso no nos vamos a meter en profundidad porque entonces nos llevamos aquí 2 años. ¿Qué ocurre en esta década? En esta década ocurre algo muy importante para España que después va a tener repercusiones bestiales. ¿1960-1970? Debido a todo esto que te está comentando, que son los inicios, aquí es donde empieza la verdadera política pretudista. Los gobiernos de Franco cambian de forma. Los gobiernos de Franco cambian de tipo de gobiernos, ¿vale? Ya dejan de ser gobiernos militares y él empieza a meter en los ministerios a los tecnócratas. Los tecnócratas son políticos fuera del ámbito militar, fuera de la esfera militar, que en muchos casos pertenecían al Opus Dei, afines a la Iglesia, que estaban encauzados o estaban especializados en el área que iban a llevar. Eran gente que básicamente eran técnicos. Por ejemplo, un tío que estaba en educación era un tío que era experto en educación, o un tío que estaba en industria era un industrial muy importante. ¿Para entenderlo? Los gobiernos tecnócratas consiguen que la economía de España se dispare. La necesidad de apertura con el turismo y con la comunidad internacional, debido al turismo con la comunidad internacional, hace que las leyes sean cada vez menos restrictivas y que España se vaya pareciendo cada vez más a un país democrático. En este contexto, Franco decide que a su muerte no va a gobernar ningún dirigente suyo, sino que va a restaurar la monarquía. Sí, espérate, entonces, esto no es solo porque lo decida, sino porque ve que no hay otra opción también. Porque don Juan, el padre de Juan Carlos, el que era heredero al trono, se paseó por toda Europa diciendo que era el conde de Barcelona. Decir que eres el conde de Barcelona es lo mismo que decir que eres el rey de España. Porque los títulos de rey de España son rey de Castilla, Aragón, Navarra y conde de Barcelona. Bueno, y marqués de Villena, pero bueno, eso es por otra historia. Entonces, él habla con don Juan y deciden que el príncipe Juan Carlos estudia en España, el bachillerato y la universidad. ¿Y qué carrera se saca? Pero los reyes no estudian una carrera como tal, estudian una serie de cosas, estudian derecho, estudian diplomacia, bueno. No es una carrera como la que nosotros conocemos, ¿vale? Ah. Dice Juan Carlos realiza la secundaria en España y como tutor tiene, principalmente ya al final de su periplo por España, a Carrero Blanco.
que este sí era militar. Y estaba en el gobierno. Claro, el gobierno estaba principalmente formado por tecnócratas. Cosas importantes que pasan aquí. 1969 se emite el libro blanco. Un ministro de Franco, el ministro de Educación, un visionario, porque este tío fue un visionario, que se llamaba, y súper inteligente, Villar Palazzi, se da cuenta de que España está muy atrasada en educación. Que en educación seguíamos una ley del siglo XVIII, a que se le habían hecho diferentes reformas. Que era la... No me acuerdo cómo se llamaba. Tú lo sabes, ¿no? Sí, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre. De la reforma educativa era de... Te lo voy a buscar, no me acuerdo del nombre, te lo voy a buscar. La LOM. Moyano. ¿Moyano? La encontré. Tenía la ley Moyano, ¿vale? La 11. No, Ley tú no Moyano. escuchas nada, ¿eh? A ver, escucha. Álvaro, mira aquí. La ley Moyano de 1780 y tanto creo que era, ¿vale? Y era con lo que nosotros nos estábamos moviendo. Entonces, Villar Palazzi, que era ministro de Educación en aquel entonces, reúne a todos los estamentos de la sociedad. Profesores, padres de alumnos, representantes de la patronal, políticos, y dice, vamos a elaborar un libro de cómo debería ser una ley educativa. Porque en España hay un 80% de analfabetismo. O sea, 8 de cada 10 personas no sabían ni leer ni escribir. O sea, Villar Palazzi impuso una ley que se aprobó en 1970, que fue la LGE, la Ley General de Educación. En este contexto, este es el marco normativo en el que nos hemos basado hasta ahora, porque básicamente son cambios lo que se le ha ido haciendo a la Ley General de Educación. Se pretendía, entre otras cosas, democratizar la educación, que todo el mundo pudiera estudiar. Se garantizaba la educación primaria, que era desde primero hasta octavo de GB, y que posteriormente la educación secundaria de primero a tercero de BUP se iba a ir generalizando para ampliando para que también fuera gratuita. Esta era gratuita, según esa ley, y esta se iba a ir haciendo cada vez más gratuita, intentando que fuera gratuita, que al final se hizo. Y después costaba con un curso encauzado hasta los que iban a estudiar a la universidad, que era el curso de orientación universitario. Y el que no, desde aquí o desde primero, ha sido una formación profesional. Una FP. ¿Vale? Y el COU se Pero bueno, el COU se tras conoce, este inciso, seguimos, ¿vale? el COU se conoce ahora como bachiller, ¿no? Sí. Oh. Tras este inciso, llegamos al año 1970. Último periodo del gobierno de Franco. En este último periodo ocurre, entre otras cosas, una serie de escándalos, últimas condenas a muerte, una serie de represión por unas revueltas estudiantiles que hubo, que desencadenaron, entre otras cosas, en que la visión de la comunidad internacional del gobierno de Franco fuera nada, otra vez. Tras esto unido con que me describe este boli ahora. Este boli está por ahora.
con el asesinato de Carrero Blanco, las huelgas de las que ya te he hablado y las condenas a muerte, precipitaron una gran inestabilidad política. Hicieron que Franco hiciera jurar a Juan Carlos las leyes fundamentales del reino, porque España se definió como un reino, aunque había un dictador. Lo nombrara heredero y tras su muerte en 1975, 20 de noviembre, sí, fuera proclamado rey Juan Carlos como Juan Carlos I de España. ¿Qué hizo Juan Carlos? Problemas. Vamos a dejarlo aquí. Te explico los antecedentes, donde nos vamos a quedar. Y aquí. Problemas. Con toda esta inestabilidad y un cambio de régimen, de una dictadura a una monarquía, todavía no se sabe si va a ser absolutista, parlamentaria o cómo iba a ser. Hay una serie de problemas. Uno, el asesinato de Carrero Blanco había sido orquestado por una banda terrorista que se acababa de crear. Que en un principio lucha contra el gobierno franquista, pero después cambia sus principios para luchar por la independencia del País Vasco. Hay dos poderes fácticos ahora mismo. Los militares, que habían perdido poder con Franco y que ahora, entrando un rey y con Franco muerto, iba a perder más poder y no querían perderlo. Los industriales, que estaban en los gobiernos tecnócratas y querían seguir manteniendo el poder. Y una nueva clase media que reclamaba una serie de derechos. Esto pudo ser una bomba de relojería y habernos llevado a una segunda guerra civil, pero no fue así. Gracias a Dios. Entre otras cosas, porque este señor, Juan Carlos I de España, cogió al ministro de Comunicación y presidente de Radio Televisión Española en el último gobierno de Franco y lo nombró provisionalmente presidente del gobierno. Este señor se llamaba Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, ¿vale? Me suena. Y Adolfo Suárez fue el que, junto con otras fuerzas políticas que estaban prohibidas y él las autorizó, ¿vale? Autorizó su funcionamiento, fue lo que hizo que se desencadenara que todo esto llevara a la creación de la Constitución, ¿no? ¿Vale? Y a partir de ahí, seguimos mañana.